Acá hoy día vamos, acá hoy día vamos a ser reiterativos con respecto a cómo funciona el Estado chileno. Si bien en videos anteriores vimos la designación que tenía el presidente, que eran los cargos de confianza de él. Hoy día veremos un resumen de todo esto y veremos cómo funciona el Estado chileno en sí. En los años anteriores cómo funcionaba y cómo está funcionando ahora. Para entender el Estado chileno hoy, hay que mirar hacia atrás, no a la nostalgia, sino a la estructura. En los años, un ejemplo, en los años 40 Chile era un país distinto, más pobre, más centralizado, pero con una idea clara de autoridad y una función pública. Hoy el Estado es más grande, más complejo y más demandado, pero también más fragmentado. El video no busca idealizar el pasado ni demonizar el presente, busca explicar cómo cambió el poder del Estado y qué ganamos y qué perdimos en el camino. Años anteriores el Estado chileno era pequeño pero concentrado. El presidente tenía un poder ejecutivo fuerte y directo. Los ministerios eran pocos, pero con jerarquía clara. Las decisiones fluían de arriba hacia abajo. No existía la multiplicación de servicios, subsecretaría ni organismos autónomos. La administración era rígida, pero coherente. El Estado intervenía activamente en la economía, infraestructura, industria, energía, transporte. El funcionario público no era un gestor, era un agente del Estado. Había menos participación ciudadana, pero también menos superposición de poderes. La lógica era simple. El Estado ordena, ejecuta y responde. Con respecto al presidente y el poder ejecutivo, lo que era antes y lo que es ahora, el presidente seguía siendo el eje del sistema, pero gobierna hoy sobre una maquinaria mucho más extensa. Los ministerios, subsecretaría, servicios, delegados, agencias, consejos. El poder sigue existiendo, pero está distribuido, tensionado y burocratizado. Antes una decisión presidencial se ejecutaba rápido. Hoy pasa por filtros técnicos, jurídicos, presupuestarios y comunicacionales. Hay más control de lo que se hace, más garantía, pero también a veces más lentitud. El rol del Estado como administrativo en años anteriores el funcionamiento obedecía una cadena clara. Hoy el Estado funciona a través de altos directivos públicos, directores nacionales, superintendentes, directores de salud, directores de vivienda. Ellos no legislan ni gobiernan, pero deciden cómo se vive la política pública. Aquí está una diferencia clave. Antes el Estado ejecutaba, hoy el Estado gestiona. Se gana profesionalismo, claro, se pierde unidad de mando. Cuando el sistema funciona es eficiente, cuando falla nadie parece responsable. En cuanto a las Fuerzas Armadas y el orden interno, antes las Fuerzas Armadas tenían una presencia política indirecta, pero un rol institucional fuerte. Hoy su marco es claro. Obedientes, no deliberantes y subordinadas al poder civil. El cambio es positivo, pero también exige algo al Estado civil, una capacidad real de conducción. El orden ya no descansa en la autoridad militar, sino en la legitimidad del Estado. Con respecto al Poder Judicial y la Constitución, en años anteriores el Poder Judicial era más distante del debate público, aplicada la ley. Hoy jueces y tribunales constitucionales cumplen un rol central: controlar, limitar y corregir al poder político. Esto fortalece el Estado de Derecho, pero también judicializa la política. Antes el conflicto se resolvía en ejecutivo. Hoy muchas veces termina en tribunales. Más derechos, más garantías,
pero también más fricción institucional. Con respecto a la ciudadanía y Estado, la relación en años anteriores tenía menos derechos sociales garantizados, pero una relación clara con el Estado. Hoy día la ciudadanía exige más, y con razón, salud, vivienda, educación, seguridad. El problema no está en la demanda. El problema está en la capacidad del Estado para responder sin perder coherencia. Cuando el Estado no cumple, no se debilita sobre el gobierno, se debilita la idea misma de país. El Estado chileno no es peor que los años anteriores, es más complejo. Pero la complejidad sin dirección no es progreso, es ruido. Chile no necesita menos Estado ni un Estado autoritario. Chile necesita un Estado que sepa mandar, ejecutar y responder. Porque un país no se sostiene solo con discursos, se sostiene con instituciones que funcionan. El error de muchos es determinar que el problema es de quien gobierna. Y definitivamente el problema no es de quien gobierna, sino a quién se nombra. En Chile se discute mucho quién gana las elecciones, pero poco quiénes son nombrados después. Ahí está el verdadero poder. Gobernar no es solo llegar a la moneda, gobernar es designar personas concretas, en cargos concretos, con facultades reales, presupuesto público y capacidad de decisión sobre millones de vidas. Ministerios, subsecretarios, delegados presidenciales, directores nacionales, superintendencia, mandos militares, embajadores y jueces no son cupo, no son premios, son pilares del Estado. Cuando estos cargos, a veces mucho, se usan como pago político, el resultado no es ideológico. Muchas veces es ineficiencia, improvisación y fracaso institucional. El problema no es que los proyectos partan mal, es que se acepta que ya se va a arreglar en el camino. Pero el Estado no es una carreta que se repara andando, es una maquinaria pesada. Si se arma mal, se detiene. Si se sobrecarga, colapsa. Y si se politiza sin criterio, pierde legitimidad. Un mal nombramiento no se nota el primer mes. Se nota cuando el hospital no funciona, la vivienda no llega, la seguridad falla, la ley se aplica mal o el país queda mal representado afuera. Por eso, esta serie no trata de personas, trata de funciones. No se trata de pedir tecnócratas sin alma, ni políticos sin control. Se trata de entender que el Estado requiere idoneidad, jerarquía y responsabilidad. No solo lealtad, porque al final los gobiernos pasan, pero los efectos de los nombramientos los paga el país completo. Para terminar, decir que nombrar mal es gobernar mal, aunque el discurso sea correcto. Dale like a mi video y suscríbete a mi canal